Vamos a hablar de fundamentos de seguridad. ¿Qué significa fundamentos de seguridad? Lo primero que debes interpretar es esto que se llama la tripleta CIA. ¿Ok? En español es tripleta CIA. Tripleta CIA. ¿Qué significa? Confidencial. ¿Ok? Permítame un minuto para ver esto por aquí. Correcto. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, aquí estamos hablando SID. Aquí está SID. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué hace referencia la confidencialidad? ¿A qué hace referencia? A la capacidad de permitir que solamente el que esté autorizado al acceso a esa información tenga el acceso. Normalmente en el mundo de la ciberseguridad hablamos de confidencialidad para proteger personal identity information, la información personal. Hay temas como sensibilidad de la data. Pero desde el punto de vista del CCNA, como no estamos hablando de ciberseguridad, no estamos en un curso de ciberseguridad, quiero brindarte las bases, los cimientos de tu certificación en el Pensum. La confidencialidad hace referencia a acceso a la data a quien solamente debe tener ese acceso. Y eso se logra normalmente colocando cifrado en los dispositivos. ¿Okay? Es decir, una clave, por lo menos una clave. Bien, pasamos entonces a integridad. ¿Qué significa integridad? Integridad hace referencia a, es un atributo de la data que tú estás protegiendo. Hace referencia a que cuando la data sale de un punto A y llega a un punto B, no puede ser manipulada o no puede llegar cambiada en su viaje por la red, ¿no? Entonces imagínate que estás haciendo una transferencia de $1 millón y en ese ínterin lo mueves hacia otro dato, hacia otro banco y entonces llegó 1000, ¿sí? Porque desaparecieron 2 ceros. Eso no es posible. Entonces, ¿qué mecanismos utilizas para garantizar la integridad de la data? La integridad de la data se garantiza principalmente con mecanismos de hashing. ¿Okay? Para efectos del CCNA, lo importante es que reconozcas que la integridad hace referencia a que la data no debe cambiar desde un punto de origen hasta un punto de destino. Cerramos con disponibilidad o availability. Availability hace referencia, es un atributo que hace referencia a la capacidad que tenemos nosotros como ingenieros de redes de mantener la infraestructura disponible siempre que sea requerida por el usuario final. Entonces, la disponibilidad hace referencia a la protección sobre ataques de negación de servicio o sistemas de botnet. Para efectos de CCNA específicamente podemos hablar de redundancia de red, podemos hablar de dispositivos de alta disponibilidad, entre otros mecanismos. Bien, dicho esto, pasamos a 5 temas de ciberseguridad que son también de altísimo valor en tu estudio para el CCNA. ¿Okay? Vamos a ir describiendo todos ellos. Y quiero mencionarte lo importante de esto. Aquí en el Pensum, justamente. Voy a mostrarlo en el Pensum. Vamos a ver si puedo hacer este Pensum un poquito más grande. Vamos a ver. Bien, creo que así es mucho mejor. Observa. De punto 5.1. Define conceptos claves de seguridad. Amenazas, vulnerabilidades, exploits y técnicas de mitigación de ataques. Defínelos. Tienes que saber qué significan. Y esto va asociado a la tripleta CIA. Y adicionalmente, debes describir los elementos de un buen programa de seguridad, como lo es entendimiento o reconocimiento de la seguridad por parte del usuario. ¿Qué debe saber el usuario? Bueno, el usuario debe saber que la clave no puede decir su fecha de cumpleaños, que la clave no puede ser la clave por defecto que le dieron de la empresa, la clave de tener ese tipo de características, ¿ok? Entrenamiento y controles de acceso. Aquí en controles de acceso, esto se mueve progresivamente al punto 5.4, que quiere decir, describe los elementos de una política de un password, es exactamente lo que le estoy mencionando. El password debe ser superior a 10 caracteres, no pueden ser solamente letras, no pueden ser solamente letras minúsculas, tiene que contener números, caracteres alfanuméricos. Esos son conceptos que ya tú debes reconocer como ingeniero de redes. No necesariamente desde el punto de vista de ciberseguridad, como un ingeniero de red tradicional, porque recuerda que tú estás colocando password en los routers, ¿sí? Entonces, esos passwords deben tener un principio mínimo de seguridad. Adicionalmente, observa que en el punto 5.4 te habla de Multifactor Authentication, Certificates and Biometrics. Esto es sumamente interesante, repito, porque no te habla que debes conocerlo todo, pero es lo mínimo que debes reconocer. Y cierro aquí, el punto 5.8. Básicamente la sesión de hoy es hablar de el 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Estamos hablando del 5.6 porque estamos configurando lista de control de acceso y vamos a hablar de este 5.8, Differentiated Authentication and Authorization. Ya la semana que viene hablaremos de
VPN site to site y empezaremos a hablar de wireless LAN extendiendo la red, ¿no? Muy importante esto que te menciono. Como puedes ver, cómo se debe estudiar para tu certificación Cisco. Estoy estudiando este tema. ¿Dónde está mi pensum? Aquí está. Bueno, vamos a hacer énfasis en este tema. Bien, dicho esto, te menciono, ¿qué es un asset? En español significa activo. De manera resumida, un asset es todo lo que debe ser protegido. Todo lo que debe ser protegido. Debe ser protegido. Ok. Ahora, tú te preguntarás, oye Jesús, pero ¿qué debo proteger en mi red? Gran pregunta. Gran pregunta. Voy a terminarlo. Esta es la pregunta. ¿Qué debo proteger en mi red? Tengo 40 servidores, tengo 500 switches, tengo 700 routers, tengo la data del negocio, tengo infraestructura de comunicaciones. ¿Qué debo proteger? ¿Cómo le pido dinero al presidente? ¿Cómo le pido dinero al jefe? ¿Qué debo proteger? Recuerda esta pregunta. La voy a desarrollar al final. ¿Qué debo proteger? ¿Qué debo proteger en la red? Okay. Voy a ir describiendo entonces los conceptos. Voy a pasar directamente a vulnerabilidad. Fíjate, de activo paso a vulnerabilidad. Vulnerability. ¿Qué es vulnerabilidad? La vulnerabilidad es una debilidad. Es una debilidad. ¿Una debilidad de qué? Bueno, puede ser de un software, puede ser de un proceso, ¿sí? Puede ser de un dispositivo, puede ser emocional. Emocional. Y ustedes dirán, Jesús, pero ¿cómo estamos hablando de ciberseguridad? ¿Por qué me hablas de vulnerabilidad emocional? Claro, porque es que la mayor cantidad de ataques vienen gracias a la ingeniería social. Y la ingeniería social se logra normalmente cuando el posible threat, ¿sí? Que es normalmente un individuo, una persona, intenta ganarse tu confianza, intenta actuar, hacer uso de sus conocimientos para actuar sobre la vulnerabilidad. ¿Sí? Normalmente, si tú eres una persona emocionalmente confiable, es decir, que confías en todo el mundo, viene una pregunta y te dice, oye Jesús, ¿tú sabes a qué hora abre y cierra la empresa donde tú trabajas? Esa puede ser una pregunta muy compleja. O una pregunta más compleja aún, te dice, oye, ¿tú sabes a qué hora entra y sale el dueño de tu empresa? Es una pregunta mucho más delicada. Eso es ingeniería social. Entonces, observa, vulnerabilidad es una debilidad de software que puede ser explotada. Wow, explotada. Explotada por un threat. Por un threat. Wow, ¿eso qué es esto? Vamos a hablar de esto, exploit. De vulnerabilidad, salto a exploit. ¿Qué es el exploit? El exploit es en sí el ataque per se. El exploit es el ataque. Es el ataque en sí, o mejor dicho, el resultado del ataque. Vamos a hacerlo así. Es el resultado del ataque. ¿Por qué? Porque en las metodologías de ciberseguridad, por ejemplo, una que les voy a mostrar después de esto, el exploit es la forma de ganar acceso. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una herramienta de ciberseguridad, por ejemplo, estoy trabajando con Metasploit, que es una herramienta archi reconocida para hacer penetration de infraestructuras. Cuando yo ejecuto el exploit, es decir, cuando yo voy a la base de datos de Metasploit y me traigo un exploit, me estoy trayendo un código para ejecutar el ataque y lograr acceso a un sistema. Entonces, el exploit es en sí el resultado del ataque, el resultado de ejecutar la acción, porque yo soy la amenaza. ¿Okay? Entonces, exploit, vamos a llamarlo como ganar acceso. Ganar acceso. ¿Okay? Y seguidamente tú dices, bueno, vamos a hablar de threat. ¿Qué es threat? ¿Qué significa amenaza en español? Amenaza. Okay. Amenaza es una persona, es decir, un individuo, o un software o un dispositivo, vamos a colocarlo así, un software, puede ser un dispositivo, puede ser otra vez la parte emocional. Si tú despides a un colaborador que está bravo contigo, eso es una amenaza. Tú tienes que protegerte de posibles empleadores que salgan de tu empresa molestos contigo. Eso es una amenaza. Esa emoción es realmente una amenaza para la organización. Entonces, un threat, la amenaza, es una persona, un software, un dispositivo, una persona con emociones negativas que hace uso de su conocimiento
para que actúa ¿sobre qué? Sobre la vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Bien, vulnerabilidad. Bien, vulnerabilidad. Antes de explicarte risk, te voy a explicar aquí abajo lo siguiente. Tú tienes un activo, que es un computador, ¿verdad? Ese es un activo. Es algo que necesita ser protegido. Físicamente, sin Windows, el dispositivo necesita ser protegido. ¿Lo ves? Un activo. Necesita ser protegido. Cuando tú le implementas Windows o cualquier otro sistema operativo, ¿verdad? Windows, como activo, necesita ser protegido porque Windows tiene vulnerabilidades. ¿Cuáles son las vulnerabilidades más conocidas de Windows? Los parches, la ausencia de los parches. Los parches. Sin embargo, el sistema por dentro, en sus librerías, en sus servicios, es vulnerable. Lo que quiero transmitirte aquí, como principio de ciberseguridad, es que todo es vulnerable en la infraestructura de la red y nunca vas a poder asegurar toda tu infraestructura. Nunca. Y nunca el aseguramiento es 100%. Jamás. Eso no existe. Porque la seguridad informática depende de la propia evolución de la empresa. Entonces tú, por más que intentes planificarte por encima o tratar de implementar políticas de seguridad proactivamente, siempre van a haber nuevas amenazas, siempre van a haber nuevos threats, siempre van a haber nuevas vulnerabilidades, porque la tecnología evoluciona. Esto es algo muy importante. Entonces Windows tiene vulnerabilities, ¿ok? Vulnerabilities. Esas vulnerabilidades, ¿verdad? Yo que estoy aquí afuera, ¿verdad? Aquí tipo con mi hacker, ¿verdad? Soy la amenaza. Soy una persona que conoce de Windows, conoce el sistema, cómo funciona. Es decir, conozco que es Active Directory, conozco que es DNS, conozco que un sistema Windows puede ser un servidor FTP, conozco que un sistema de Windows puede ser un servidor web, conozco de HTTP, conozco de Remote Desktop, conozco de Networking en Windows, conozco la arquitectura, conozco de servicios, conozco de aseguramiento y conozco el ritmo de Windows. Entonces yo soy una amenaza. Todos nosotros somos una amenaza. El punto de todo esto es cómo tú dependes, cómo quieres ser visto. ¿Quieres ser visto como una persona que aporta y te protege las amenazas? Es decir, ¿quieres ser un blue team? ¿O quieres estar del lado rojo? ¿No? No, ni siquiera el lado rojo, porque el lado rojo aún así protegen contra amenazas. ¿O quieres realmente ponerte un sombrero negro y empezar a atacar a empresas? Entonces, la amenaza va sobre la vulnerabilidad del sistema. Y digamos que yo lanzo aquí algo que se llama un payload, ¿okay? Un stage, creo la comunicación, entro a la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad debe ser visto como una puerta, algo que está abierto, una ventana que está abierta. Y yo entré a la casa por esa ventana. La casa tiene 20 seguros, 20 conexiones, pero dejaron un huequito y yo entré por allí. Entonces, cuando yo entro, yo estoy haciendo un ataque. Pero el ataque en sí no es un exploit, es lo que quiero transmitirte. El ataque en sí no es un exploit, porque yo puedo buscar atacar 20, 30 veces un dispositivo sin tener éxito en el ataque. Porque yo, al solo hacer al hacer un ataque de reconocimiento, yo puedo tener éxito en el ataque de reconocimiento al obtener datos. Es muy sencillo, un nmap, y hay herramientas que tú descargas en la web y haces ataques de reconocimiento y enumeración. Pero no logro acceso. Al no lograr acceso, no hay per se un exploit. Por eso que te menciono que el exploit es el resultado de un ataque. El resultado de un ataque. Y el ataque es generado por el threat, por la propia amenaza. ¿Por qué? Porque el threat encontró una vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, ¿dónde está? Sobre un activo. Por eso se dice que un activo es todo lo que tiene que ser protegido, porque los activos son los que tienen las vulnerabilidades. Y al atacar a las amenazas, al atacar a la vulnerabilidad y tener éxito, pueden generar el exploit, que es lo que literalmente, oye, entré por la ventana, pero no había nada. O entré por la ventana y abrí otra puerta con una llave o un destornillador que yo tenía, abrí la puerta y me encontré la mina de oro en la casa. Ese es el exploit. El exploit en sí es, entré a la mina de oro, entré y tengo acceso a root, tengo acceso a administrador, y a partir de allí puedo entonces lograr lo que se entiende como el pivoteo o la escalabilidad, y finalmente cerrar con una puerta trasera o borra trasera. Eso es otra cosa. Espero haberme explicado en este tipo de cosas, ¿ok? Porque cuando se logra el ataque y se tiene éxito, entonces se logra el exploit, como menciono, se logra el exploit. Y el exploit no es más que permitirte que tú vengas y te sientes aquí con tu sombrerita, un vasito como atacante, un vasito, y empieces desde aquí adentro del sistema de forma remota. Entonces tienes ojos dentro del sistema y puedes, si te quedas en esta máquina, puedes agarrar todo el disco, ¿verdad? Y empezar a evaluar el directorio, el Explorer, o empezar a utilizar protocolos como SSH o SMB Protocol
o RDP, y a partir de allí es lo que se entiende como que tú desde ese dispositivo puedes sentarte y empezar a atacar. Dicho esto, espero haber transmitido esta idea. Tenemos un tema que se llama riesgo. Y esto, particularmente, a mí me gustaría que tú recuerdes esta palabra siempre en el tema de ciberseguridad. Lo voy a decir de la siguiente manera. Riesgo es diferente a miedo. A miedo. Bien. ¿Por qué? Porque el riesgo realmente, desde el punto de vista de ciberseguridad, yo como consultor de ciberseguridad, yo como consultor de ciberseguridad, debo entender el riesgo, o se entiende el riesgo, básicamente en dos conceptos fundamentales. El primero, la probabilidad que una vulnerabilidad sea explotada, ahí viene el concepto de análisis de riesgo, y el impacto negativo en términos de dinero que esa vulnerabilidad, una vez explotada, le genera el negocio. Observa esto. Aquí yo no estoy hablando de miedo. Yo puedo identificar la probabilidad, identificar si me ataca y cuánto dinero pierdo, llorando, sin miedo, peleando, molesto. No tiene nada que ver con los sentimientos. Aquí me voy a poner en pantalla grande porque esto es voy a brindarte un conocimiento que lo tengo de campo y que es algo que yo he peleado históricamente. Lo digo peleado en concepto positivo, ¿no? En el concepto de hacer las cosas bien. En el mundo del Internet se intenta vender seguridad o ciberseguridad basado en miedo. ¿De qué forma? Tú como vendedor llegas y le dices a un CTO como Jesús Espinosa, oye, mira, ¿qué pasa si se pierde toda la data de tu CRM? Ahí fácil, el negocio se cae, ¿qué puedo hacer? La pregunta es, esa es una pregunta de un vendedor de ciberseguridad. O sea, tú me vas a vender a mí un antivirus tratando de inculcarme miedo. El miedo no se evalúa en ciberseguridad informática. Quiero mencionarles a todos ustedes eso. Si tú eres un analista, si tú eres un vendedor, si tú eres una persona que estás en el área de arquitectura o estás en el área de preventa, y tú llegas a un CTO, a un Chief Information Officer, a un Chief Security Officer, y le haces una pregunta tan vaga, diciéndole, oye, mira, ¿qué pasaría si pierdes toda la data de tu CRM? Eso no es una pregunta de valor. Es más, una persona, por ejemplo, como yo, no te atiendo más nunca. Por respeto, te escucho, pero no te atiendo más nunca una llamada. Porque ese no es el tipo de preguntas que se debe hacer. Tampoco es el approach que tú debes tener para ofrecer servicios de seguridad. Lo mismo te invito. Si tú eres un especialista de ciberseguridad, un especialista técnico, y tú compras basado en miedo, compras basado en ese tipo de preguntas, lo estás haciendo mal. Porque el miedo es algo que desaparece. El riesgo no. El riesgo no desaparece. El miedo sí. El miedo sí, porque el miedo es algo momentáneo. ¿Es una habilidad de venta? Sí, hay muchos vendedores que lo usan. Yo no lo comparto, lo digo con transparencia. Y yo he vendido cientos de miles de dólares y millones de dólares y jamás lo he hecho en miedo. Vendo porque lo hago desde la perspectiva de lo que el cliente necesita. Y el cliente necesita que entiendan su riesgo. Que tú, como consultor, entiendas realmente cuál es el riesgo de la organización. Entonces, una empresa, y cuando digo riesgo, tú debes entender el costo que la empresa va a tener en caso que una vulnerabilidad fracase. Y también debes tener análisis de riesgos. Debes entender la probabilidad. Hay algo que se llama apetito al riesgo en las organizaciones y hay otras cosas que se llaman análisis cuantitativos y análisis cualitativos de riesgo. En pocas palabras, una empresa debe implementar ciberseguridad basado en el nivel de riesgo, no basado en el nivel de miedo. De por sí las empresas como tal no tienen miedo. Lo que tienen miedo son las personas, pero las empresas no tienen miedo. ¿Ok? Tú no puedes decir que la empresa quebró por miedo. La empresa quiebra porque no protegieron un activo que debía ser protegido porque había una vulnerabilidad declarada y había una serie de amenazas y una serie de exploits ya declarados. Tú no lo proteges porque es que el director de tecnología tenía miedo a que le robaran la data en el Excel. Eso no funciona así. ¿Okay? Entonces recuerda, la palabra riesgo tiene que ver con análisis de la organización. Si estudias desde el punto de vista del IC Square o si te invito realmente a que lo visualices, registrándote en el curso de Certified Cybersecurity del IC Square, realiza la certificación y te vas a dar cuenta automáticamente allí que por ningún lado te hablan de miedo. ¿Okay? Entonces recuerda, palabra riesgo, sumamente importante.